Ahí parece que estoy grabando, ¿no? Sí, sí, ahora estoy grabando. En la sesión de hoy, lunes 14 de junio, vamos a empezar el módulo 4 oficialmente. Y en este módulo, la idea es que, hola Andrés, la idea es que en este módulo ustedes aprendan a utilizar nuevas estructuras de datos, además de los vectores y las matrices. En este caso vamos a estudiar en el módulo 4 una estructura de datos nueva que se llama struct, que es en el fondo un registro que permite agrupar un conjunto de variables de diferente tipo, pero además podemos combinar estas estructuras nuevas que vamos a ir aprendiendo con las estructuras que ya conocen. Podemos tener, por ejemplo, arreglos de registro. También en este módulo vamos a estudiar cadenas de caracteres en C y finalmente archivos. Para que puedan leer datos desde archivo y no solamente desde teclado. Entonces le damos partida o inicio a este nuevo módulo y vamos a partir hoy día estudiando registros, también conocidos como struct en C. Este es el primer recurso de aprendizaje del módulo 4. Y aquí está el temario, estos son los contenidos que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a ver una breve introducción, vamos a ver qué es un registro en C, vamos a ver cómo se declaran estos registros en C, vamos a ver cómo se declaran después variables de ese tipo struct que previamente definimos, vamos a ver cómo se inicializan las variables de tipo struct, vamos a ver el acceso a cada uno de los campos de un registro o struct, vamos a ver cómo se asigna una estructura a otra estructura, vamos a ver el concepto de puntero de struct, que es importante cuando trabajamos con funciones porque les vamos a traspasar estructura y queremos que salga modificada eventualmente de la función. Vamos a ver funciones y struct, estructuras anidadas, registros anidados, porque vamos a ver que podemos incluir una estructura dentro de otra. Y finalmente arreglos de registro. Y si alcanzamos en esta clase vamos a hacer algunos ejercicios que tengo preparados en Lambda. Entonces partimos con la introducción. Como acá nos indican, en distintas ocasiones vamos a necesitar que en nuestros programas se procesen datos que estén asociados a distintos objetos o entidades del mundo real. Por ejemplo, podríamos necesitar procesar los datos de una persona. Y los datos de una persona serían, por ejemplo, su root, su nombre, su peso, su edad, su dirección, su número telefónico y otros atributos, ¿no es cierto?, que queramos almacenar sobre esa persona. O podemos querer almacenar los datos de un producto, el código, el nombre, la descripción, el precio. O de un libro, el código, el título, el autor, la editorial, el año de edición. Pero vamos a querer que todos estos datos estén agrupados y los podamos trabajar como una unidad. En el fondo, vamos a tener una unidad que representa todas las características o atributos de estas entidades del mundo real. Entonces, para lo anterior es muy útil poder agrupar, ¿no es cierto?, de todos estos datos en una misma estructura que permite manipularlos de manera más simple. Y esa es la función que cumplen los registros en C, que se conocen como struct y se escriben como struct. Entonces, vamos a partir viendo que un registro en general, no solo en C, es un conjunto de variables que están agrupadas bajo un mismo identificador. Entonces, todas las variables que componen un registro pueden ser de diferente tipo. Y a cada variable o cada elemento en ese registro le vamos a llamar campo o miembro de la struct, o miembro del registro. Entonces, por ejemplo, esta figura representaría un registro, donde vamos a tener distintos campos, n campos, y cada uno de esos campos va a tener un cierto tipo. Por ejemplo, si yo quisiera guardar información de una persona, el campo 1 podría ser el nombre de pila, que sería de tipo string, sería una cadena de caracteres. El campo 2 podría ser el apellido paterno, que también sería una cadena de caracteres o string. El campo 3 podría ser la edad de la persona, que sería de tipo entero. El campo 4 podría ser la estatura, que sería de tipo float.
El siguiente campo podría ser el número telefónico, que podríamos almacenarlo como una cadena de caracteres. Entonces, en el fondo, cada campo va a representar un dato o un atributo que yo quiera almacenar de una entidad o de un objeto del mundo real, sea una persona, un producto, un libro, por ejemplo, datos de una carrera, en fin. Vamos a partir viendo entonces cómo se declara un tipo registro y cómo se declaran variables de ese tipo. Porque aquí lo que vamos a generar son nuevos tipos de datos. Y luego vamos a declarar variables de ese nuevo tipo. Entonces, ¿cómo se declaran registros? Primero vamos a declarar un nuevo tipo, struct, que sea global. ¿Por qué global? Porque queremos que ese tipo sea visible en cualquiera de las funciones que incluya nuestro programa. Y luego, una vez que declaramos este tipo, podemos declarar variables locales de ese tipo en cualquier función de nuestro programa. Entonces vamos a ver un primer ejemplo. Supongamos que queremos almacenar un punto en el plano cartesiano. Un punto se localiza con una pareja ordenada de valores x, y, llamados coordenadas, ¿no es cierto? Donde x es la primera componente y es la segunda componente de esa coordenada. Y la primera componente x se localiza en el eje de las abscisas, ¿no es cierto? Aquí, aquí. Y la segunda coordenada en el eje de las ordenadas, que sería este. Entonces, aquí yo tendría un punto. Y ese punto está como en alguna posición en el eje de la abscisa y en alguna posición en el eje de la ordenada. Sería el punto 2,3 en este plano cartesiano. ¿Ya? Entonces, el punto en este caso sería como una entidad, un objeto del mundo real que tiene dos atributos. El valor de x y el valor de y. Entonces, si yo quisiera declarar, por ejemplo, el tipo punto, la declaración sería de esta forma. Pondríamos struct, que significa registro, el nombre de la struct, en este caso tipo punto, abro llaves, cierro llaves, y dentro de las llaves pongo cuáles son los campos de esa estructura o de ese registro. Y en este caso tengo dos campos, el campo X y el campo Y, que son del mismo tipo en este caso, pero podrían ser de distinto tipo en otros casos. ¿Ya? Y luego, en la función principal, por ejemplo, yo acá estoy declarando variables .1, .2 y .3, que son todas del tipo struct tipo punto. ¿Qué significa eso? Que .1, cuando yo la declaro como variable, va a ser un registro que va a tener dos campos, un campo X y un campo Y. Y yo voy a poder guardar un valor acá y un valor acá. Y eso va a representar al punto 1. Y el punto 2, en el fondo, como yo lo declaré como una struct de tipo punto, también va a tener un campo X y un campo Y, el punto 2. Y el punto 3 también va a tener un campo X y un campo Y. Sería el punto 3. Punto 3. Entonces, tengo tres variables que tienen esta estructura. ¿Ya? Y ahora vamos a ver otra forma de declarar el tipo struct punto y variables de ese tipo. Yo puedo usar dentro de mis programas esta sentencia que se llama typedef y que permite definir un nuevo tipo. Entonces yo puedo poner typedef struct, no le doy un nombre a la estructura en este caso, indico cuáles son los campos de esa estructura entre llaves. Por ejemplo, acá tengo el campo X entero y el campo Y entero. Y cuando cierro la llave le doy un nombre a ese tipo estructurado. Aquí le llamé tipo punto. Y en ese caso, cuando yo quiera declarar variables de tipo punto, voy a poner solamente el nombre, el alias o etiqueta que yo le di acá. Entonces voy a decir que punto 1, punto 2 y punto 3 son de tipo punto. ¿Y qué significa eso? Que son estructuras
que tienen un campo X y un campo Y, tal como les mostré en los dibujos previos. ¿Queda claro? Entonces, cuando queramos trabajar con registros, siempre definimos el tipo y una vez que tenemos el tipo podemos declarar variables de ese tipo para representar información de entidades o objetos del mundo real. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro? ¿Están siguiendo la idea? ¿Se entiende la idea? Ya. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver cómo podemos inicializar variables de tipo struct. Vamos a definir el tipo y después variable y eventualmente podríamos querer inicializarla. Entonces, para inicializar una variable de tipo struct, ¿no es cierto? Supongamos que acá yo tengo definido este tipo struct tipo punto, que tiene dos campos, X e Y, ¿no es cierto? Un punto tendría dos campos, X e Y, ¿no es cierto? Y cada uno tendría un valor. Supongamos que yo quiero que el punto 1 tome esos valores iniciales en X, X igual 1 y Y igual 2. Entonces voy a poner punto 1, su tipo, punto 1 es de tipo punto, igual, abro llaves y pongo un valor. Y ese primer valor se va a almacenar en el campo X y ese segundo valor en el campo Y. En el fondo, este primer valor se va a almacenar en el primer campo que yo haya declarado acá y este segundo en el segundo campo que yo haya declarado ahí. Y el orden ahí es importante, porque en el fondo si yo los pongo en ese orden, voy a tener el punto 1,2, pero si yo los pongo al revés, voy a tener el punto 2,1. ¿Ya? Entonces no da lo mismo el orden, es importante. Y ahí tengo una variable que tiene valores iniciales y que es de tipo punto. Ahora, ¿cómo yo puedo accesar cada campo de una variable? Porque ya declaré el tipo, declaré variables de ese tipo, las puedo eventualmente inicializar con valores, pero ¿cómo acceso a cada campo? Entonces vamos a ver cómo acceder a cada miembro o a cada campo de una variable de tipo struct. Y para eso vamos a utilizar el operador punto, que es un operador que tiene el lenguaje C que se utiliza en variables de tipo struct. Entonces tenemos la declaración del tipo punto, typedef, struct, sus campos, X e Y, el nombre o alias que yo le di a ese tipo, a ese nuevo tipo de dato. Este es un nuevo tipo de dato. Y acá, si se fijan, declaré punto 1 como tipo punto y le asigné valores iniciales al campo X y al campo Y. Entonces el punto quedó como 1,2. Y acá estoy imprimiendo el punto 1 que tiene un campo, ¿no es cierto?, X, un campo Y de tipo entero. Y para acceder al campo X voy a poner el nombre de la variable, no el nombre del tipo, el nombre de la variable punto X y el nombre de la variable punto Y. Entonces ahí voy a mostrar el valor 1, punto 1.x vale 1 y punto 1.y vale 2. Entonces voy a mostrar 1,2. Entonces para acceder a una variable de tipo struct vamos a usar punto y con eso vamos a acceder a cada uno de sus campos. ¿Ok? ¿Hasta acá? Entonces acabamos de ver un nuevo operador, el operador punto. Ahora, ¿cómo yo puedo asignar una variable de tipo stack otra del mismo tipo? Entonces aquí tenemos que hacer una consideración. A una variable de tipo struct le puedo asignar otra variable del mismo tipo si sus miembros son variables estáticas. Por ejemplo, en el caso de punto, X e Y son enteros, son variables escalares estáticas, ¿no es cierto? Entonces yo podría hacer, por ejemplo, lo siguiente. Podría definir el tipo punto, ¿no es cierto?, como una estructura que tiene un campo X y un campo Y, y acá estoy declarando el punto 1 e inicializándolo con valores para X y para Y, para X1, para Y2. Luego declaro otra variable que se llama punto 2. Y acá a punto 2 le asigno punto 1. Y lo que acá se hace es una copia bit a bit, es decir, lo que hay en el campo X de punto 1 se guarda en el campo X de punto 2. Lo que hay en el campo Y de punto 1 se guarda en el campo Y de punto 2.
porque esas variables son estáticas. Entonces puedo hacer una copia bit a bit. Y para acceder a cada campo de las variables de tipo punto, si yo quiero mostrar el punto 1, voy a poner punto 1, punto x, que es un entero, y me va a mostrar 1, coma, ¿no es cierto? Un entero que sería punto 1, punto y, y ahí me va a mostrar 2. Y si muestro el punto 2, como hice una copia bit a bit del punto 1 al punto 2, cuando yo acceda al campo x del punto 2 y al campo y, también voy a tener el valor 1,2. Entonces, la asignación es simple siempre y cuando los miembros del registro sean estáticos. Si no fueran estáticos, si fueran dinámicos, ahí tenemos que hacer otro tipo de asignación. Vamos a tener que recorrer los campos de la variable 1 e ir generando en la variable 2 la reserva de memoria suficiente para poder después copiar los datos desde una variable a otra. ¿Ya? Ahí es un poco más complejo. Pero eso no lo vamos a ver por ahora, lo vamos a ver cuando hagamos ejercicio. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ustedes me cuentan si está todo claro, si tienen alguna duda. Ya, si no preguntan nada, entiendo que estamos claros. Entonces ahora vamos a ver punteros a variables de tipo struct, perdón, de tipo struct. Nosotros podemos trabajar en C con punteros a cualquier tipo de datos, ¿no es cierto? Podemos tener punteros a enteros, punteros a float, y también podemos tener punteros a caracteres. Y también vamos a poder tener punteros a variables de tipo struct, porque en el fondo son tipos de datos. Entonces, para declarar punteros a variables de tipo struct, vamos a usar la siguiente sintaxis. Vamos a poner aquí el tipo, el nombre del tipo. Yo acá puse algo genérico, tipo struct, asterisco puntero. Entonces, este puntero va a guardar la dirección de memoria donde hay una variable de tipo struct. ¿Ya? Y para poder acceder a cada miembro de un puntero a una variable de tipo struct, vamos a utilizar no el punto, sino que el operador flecha. ¿Y cómo se escribe ese operador? Se pone un guión y después el signo mayor. Y eso representa una flecha. Entonces vamos a ver un ejemplo para que les quede un poco más claro. Si yo acá tengo typedef struct, el campo X, el campo Y, y yo le llamo a este nuevo tipo de dato, tipo punto, en la función principal, por ejemplo, puedo declarar una variable de tipo punto, inicializada con los valores 1 y 2. Esa variable es de tipo punto, o sea, punto 1, como ya sabemos, punto 1 lo podríamos dibujar o representar gráficamente de esta forma. Tiene un campo X que vale 1 porque la inicializamos y un campo Y que vale 2. ¿Ya? Ese sería el punto 1. Y acá lo que hago es definir un puntero a punto. Pero este puntero a punto es un puntero a una struct de tipo punto, a un registro. Entonces, ¿qué es puntero a punto? Puntero a punto, voy a tratar de escribir lo mejor que pueda, puntero a punto. No me quedó tan bien, pero ahí dice puntero a punto. Es una variable que guardaría una dirección de memoria, ¿no es cierto? Aquí guardaríamos una dirección de memoria. En esta línea, yo a puntero a punto le asigno la dirección del punto 1. O sea, si esta variable está, por ejemplo, en la dirección 100 de la memoria, si está en la dirección 100 de la memoria, entonces, después de esa instrucción, después de que a puntero a punto le asigné la dirección de punto 1, aquí se va a guardar la dirección 100. Y en el fondo, este puntero, como guarda la dirección de este punto 1, apunta a esa dirección de memoria. ¿Ya? Y si yo quiero a través del puntero mostrar el contenido de punto 1, voy a poner punto 1, porcentaje d, porcentaje d, salto de línea, y voy a escribir acá puntero a punto,
flecha X. Entonces, como puntero a punto es un puntero al punto 1, al poner la flecha voy a acceder al contenido de X y voy a poder imprimir un 1. Y después acá lo que hago es que a puntero a punto, que es un puntero al punto 1, si quiero acceder al campo Y, voy a poner una flecha y no un punto para acceder al campo Y y acceder al valor 2, tal como se muestra acá. Esa es una manera. Y la otra es de referenciando el puntero y usando el operador punto. Esa es otra manera. Pero si queremos acceder directamente sin desreferenciar, podemos usar la flecha como operador de acceso a los miembros del registro apuntado por el puntero. ¿Ya? Les voy a mostrar aquí en este entorno de desarrollo esto que yo le acabo de comentar, que también se podía hacer como de otra manera. Voy a aumentar el tamaño. Ahí. Supongamos que yo aquí quiero tener un programa que tiene un nuevo tipo de dato. Entonces aquí vamos a poner typedef, este es mi nuevo tipo de dato, struct. Acuérdense que acá hay que abrir llave y cerrar llave y dentro de las llaves poner los campos. Entonces tengo el campo X para el tipo punto y el campo Y. Y después de cerrar llaves tengo que darle un nombre a este nuevo tipo. Entonces yo le voy a llamar tipo punto. Ese es un nuevo tipo de dato. Y terminamos con punto y coma. Y aquí voy a declarar una variable tipo punto, que le voy a llamar punto 1, y la voy a inicializar con el valor 1 y 2. Y luego voy a declarar un puntero que va a guardar direcciones de memoria donde hay variables de tipo punto. Entonces a ptr le voy a asignar la dirección de memoria de punto 1. Y yo quiero imprimir a través del puntero con printf aquí el punto. Entonces vamos a poner punto 1 igual a paréntesis, porcentaje de, coma, porcentaje de, cierra paréntesis. Supongamos que quiero escribir eso. Coma, y acá voy a poner ptr flecha x, coma, ptr flecha y. Esa era la forma que yo le había mostrado. Entonces aquí vamos a ejecutar este programa, no hay datos de entrada, voy a ocultar el input porque el punto está inicializado. Y ahí podemos ver el punto 1, 1,2, ¿no es cierto? Aquí le voy a poner un espacio extra y ahí está el punto. Otra forma sería desreferenciando el puntero, poniendo asterisco ptr, ahí lo desreferencié. Entonces con eso accedo al registro completo. Y luego, una vez que estoy dentro del registro, pongo punto X. Y lo mismo acá. Asterisco, ptr, punto Y. Es importante que cuando ustedes quieran hacer referencia, ¿no es cierto?, al contenido de lo apuntado por ptr, pongan paréntesis si es que están involucrados otros operadores, que fue un error habitual en la prueba. Por ejemplo, aquí me dice que tengo que usar flecha, ¿no es cierto? Me dice tengo que usar una flecha porque ptr es un puntero. Entonces aquí yo tendría que usar una flecha. Entonces aquí lo que puedo hacer es, vamos a agregar ahí un paréntesis extra para que acceda a ese registro y luego acceda al campo. ¿Ya? Y eso es por la prioridad de los operadores. Había harta gente que la prueba, por ejemplo, cuando recibían puntero total figuritas, ponían total figuritas
figuritas más. Pero esto era un puntero. Y algunos ponían asterisco total figuritas más. Si yo no pongo paréntesis, lo que va a ocurrir es que a la dirección de memoria la van a desplazar, no al contenido lo van a aumentar en una unidad. Es diferente. Aquí yo estoy aumentando la dirección de memoria en 1, o sea, si la dirección era 100, la paso a la 101. Y eso provoca errores de ejecución. Entonces aquí tengo que primero desreferenciar, o sea, acceder al contenido y luego aumentar el contenido. ¿Ya? Y aquí pasó lo mismo, por eso les mostré. Sin paréntesis, me reclama, ¿no es cierto? Porque me dice, es un puntero. Con paréntesis, él entiende que primero desreferencié, accedí al registro y luego al campo dentro de ese registro. Y ahí sí funciona. ¿Queda claro? Había una tabla con todos los operadores que yo pasé al principio del curso y les dije, esa tabla imprímanla y péguenla como en su escritorio, tengan la mano para que vean el orden de prioridad de los operadores. Por ejemplo, acá yo podría poner esto, asterisco PTRX entre paréntesis, asterisco PTR entre paréntesis, y ahí estoy accediendo igual al registro y luego, una vez que accedo al registro, puedo acceder al campo de ese registro. Esta es una notación que es más compleja y por eso se puede, en el fondo, reemplazar por la flecha. Porque con la flecha es más directo, con la flecha el lenguaje sabe que estoy accediendo al registro y luego estoy accediendo con el operador flecha al campo X. Y eso también va a funcionar. Entonces así me evito esta notación más compleja. Entonces, el punto es para las variables de tipo struct, para acceder a los campos de las variables de tipo struct, y la flecha es para acceder a los campos de las variables apuntadas por un puntero. ¿Queda claro? Después con la práctica ya se van a ir acostumbrando, pero les van a aparecer este tipo de errores si no conocen bien la sintaxis. Y ahora vamos a ver funciones y struct. Entonces, cuando yo traspase una variable de tipo struct como parámetro real a una función, por defecto nosotros realizamos una copia de su contenido bit a bit en el parámetro formal. Si yo quiero modificar el contenido de la variable de tipo struct, debo traspasar como parámetro real su dirección de memoria y recibirle la función en el parámetro formal como un puntero a struct. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para que les quede más claro. Acá tengo ya mi tipo punto, ¿no es cierto? Que ya lo he repetido varias veces, ya se entiende, me imagino. Y acá yo tengo la función principal. Entonces acá yo tengo una variable punto que es de tipo punto. Y supongamos que en una función procedural yo quiero leer un valor para el punto. O sea, quiero leer el campo X de ese punto y el campo Y. Entonces, como quiero modificar este registro, traspaso la dirección de memoria. Al traspasar la dirección, el leer punto, voy a recibir un puntero a tipo punto. Y voy a hacer un scanf, voy a leer dos enteros y acá voy a poner que quiero guardar la dirección de puntero flecha X, el valor ingresado, el primer valor ingresado, y voy a poner acá que en la dirección de puntero flecha Y quiero guardar el segundo valor ingresado. Como aquí lo recibí como un puntero, tengo que acceder a cada campo con la flecha. Pero como esto es un escalar, es un entero, tengo que traspasar la dirección de memoria donde está ese entero, dentro del registro. ¿Ya? En cambio, cuando yo quiero mostrar el punto, no quiero modificarlo, entonces lo traspaso tal cual. Y acá tengo la copia del punto. Y voy a imprimir que el punto tiene dos campos o dos miembros de tipo entero, y uno sería copia punto X y copia punto Y. Y ahí voy a mostrar el valor
almacenado en el campo X de copia punto y el valor almacenado en el campo Y de copia punto. Entonces, aquí quiero modificar el registro, acá no lo quiero modificar. Hasta acá, preguntas. ¿Por qué se modifica en el leer? Porque si tú quieres que entre una variable a leer punto y quieres guardar los valores, tienes que traspasarlo por referencia, porque si no la struct se hace una copia bit a bit por defecto, que era lo que les explicaba antes. Mira, igual voy a mostrar un ejemplo. Cuando yo traspaso una variable tipo struct como parámetro real a una función, por defecto realizamos una copia. Y si yo la quiero modificar, necesito traspasarlo como un puntero para poder acceder a esa posición de memoria y modificarla, porque si yo tengo una copia, lo que voy a hacer es modificar la copia. Mira, voy a programar esto acá. Tengo el tipo punto, ¿no es cierto? Y acá tengo un punto. Entonces, supongamos que yo quiero leer un punto y traspaso punto de esa forma. Y después voy a mostrar punto. Y voy a traspasar punto de esa forma. Entonces voy a programar la función leer punto. Acá voy a poner tipo punto y recibo una copia del punto. Recibo una copia. Entonces, esta es una copia de otra variable. Entonces, si yo la modifico acá, por ejemplo, si yo pongo scanf y leo 2 entero, y aquí guardo en la dirección copia punto x, y acá en la dirección copia punto y, lo que estoy haciendo es leer sobre la copia, pero no modifiqué el punto. Vamos a verlo, mira. Mostrar punto. Tipo punto, copia punto. Y aquí vamos a imprimir. En F, quiero mostrar, voy a mostrarlo así, el punto de esta forma, entre paréntesis separado por coma, y después acá vamos a poner copia punto X, copia punto Y, ¿no es cierto? Para que me muestre las dos coordenadas. Aquí me faltó el punto y coma. Entonces ahí tenemos el programa. Entonces voy a poner, mostrar input. Voy a ir a leer punto y voy a ingresar un valor, 2 y 4. 2 es la coordenada X, 4 es la coordenada Y. Entonces si yo ejecuto y después muestro aquí el punto, tiene 0, 0, porque entró a leer punto, pero yo modifiqué la copia local. Entonces cuando terminó de ejecutarse esa función, esa copia desaparece. De hecho, si acá yo inicializara este punto con valores, por ejemplo, -1, -1, voy a ir a leer el punto, que es 2, 4, pero va a seguir siendo -1, -1. Entonces, si yo lo quiero modificar, tengo que traspasarlo por referencia, o simular el traspaso por referencia. ¿Y cómo se hace en C? Traspasando la dirección del objeto. Entonces aquí ya no recibo una copia, recibo como la dirección donde está ese punto. Y yo acá lo que hago es usar esa dirección para acceder al campo X y modificarlo. Pero ahí estoy modificando, me falta el ampersand, ahí estoy modificando este punto, el punto que es local a la función main, porque yo traspasé una referencia acá, no una copia. Entonces ahí sí sale modificado.
¿Se entiende? Ya. Entonces hay que tener ojo con eso. Porque en este lenguaje, acuérdense que solamente existe el traspaso por valor. Yo tengo que simular el traspaso por referencia. Esto no es como en el vector, que el vector yo lo traspasaba y lo modificaba y salía modificado. Porque el vector es mutable, puede cambiar dentro de la función. En cambio, las struct no son mutables. Si entran, lo que yo hago es traspasar una copia, pero no sale modificada. Ahora, otra forma que podríamos programar esto mismo. Supongamos que yo quiero leer el punto, pero no quiero traspasarlo porque me complica. Entonces voy a leer aquí una copia. Copia punto. ¿Ya? Vamos a poner aquí copia punto. Punto X. Y aquí copia punto Y. ¿Ya? Entonces, como esto es local, yo podría retornarlo. Podría retornar esa copia punto. Y en ese caso ya no debería ser acá void, sino que sería lo que retorna un registro completo de tipo punto. Y acá a punto le asigno lo que retorna leer punto, que es un registro, y se va a hacer una copia bit a bit porque los campos son campos escalares y además son estáticos, no son dinámicos. ¿Ya? Esa sería otra forma. Entonces, aquí sí, el punto parte con -1, leo en una copia local, pero la retorno. Y luego ese registro retornado se copia acá. Entonces, fíjense que ahí sí me dice error. Aquí me faltó un ampersand. Ahí me faltó un ampersand. Por eso me reclamó este error. Y ahí sí se modifica. Porque claro, traspasé una copia, trabajé con la copia, pero después retorné la copia como tipo punto. Y esa copia se copia bit a bit en ese punto. Entonces, cuando yo lo muestro ya queda modificado. Esa sería otra manera. Hay varias formas de trabajar en el lenguaje. Haciendo traspasos por referencia, o si no queremos en el fondo hacer traspasos por referencias, podemos retornar lo que modificamos localmente, en fin. ¿Queda claro? ¿Marco más claro? Quiero que me muestre cosas. Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Entonces vamos a encontrar diferentes formas. De hecho, puede ser que yo programe de una manera la solución a los ejercicios y los ayudantes de otra. Felipe y Nicolás fueron alumnos míos, entonces vieron como las distintas maneras y ellos usan la que le acomoda, yo uso la que me acomoda, me gusta a mí mostrar una, ellos mostrar otra, para que ustedes también vayan viendo variedad. Y ahora vamos a ver el concepto de registro anidado. Yo puedo en C anidar registros, es decir, puedo incluir un registro dentro de otro, porque en algunos tipos de problemas vamos a necesitar anidar uno o más registros dentro de otro registro. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo tener un campo en un registro que sea a su vez un registro. Vamos a ver un ejemplo ilustrativo. Supongamos que queremos almacenar datos sobre una persona, en particular el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, el root y su fecha de nacimiento, para mostrar luego los datos por pantalla. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá yo tengo una struct, un typedef struct, que tiene una cadena que representa el nombre de la persona. Ahí voy a guardar el nombre de la persona. Otra cadena de largo 20 que representa el apellido paterno. Este es como un vector de caracteres que se llaman cadenas en C. Y acá tengo otra cadena que guarda el apellido materno. Tengo otra cadena que guarda el root, pero resulta que la fecha de nacimiento tiene un día, un mes y un año. Entonces, fecha de nacimiento es de tipo fecha, o sea, fecha de nacimiento es a su vez un registro, que lo definí previamente. Hay que definirlo siempre antes, porque no puedo hacer referencia a un tipo que no haya sido previamente definido. Entonces voy a poner acá typedef struct, voy a tener día entero,
mes entero, año entero, y le vamos a llamar a esa struct o a ese registro tipo fecha. ¿Ya? Entonces ahí tengo anidado una estructura dentro de otra. Dentro de esta estructura tengo aquí un campo que a su vez es una estructura. Si yo hiciera un dibujo como de este tipo, del tipo persona, si yo lo representara gráficamente, tendría algo así. Tendría, por ejemplo, aquí voy a poner los campos. Voy a poner primero el campo nombre. Tendría el campo nombre. Y en ese campo guardaría el nombre de la persona. Después tendría el campo apellido paterno. Lo voy a poner abreviado acá para no escribir tanto, pero es apellido paterno. Y ahí tendría, ¿no es cierto?, que guardar el apellido paterno. Ahora, ese nombre sería una cadena que guarda como cada uno de los caracteres del nombre. Una cadena, un arreglo de caracteres. Y el apellido paterno también sería una cadena que guarda el apellido paterno de la persona, que es un conjunto de caracteres. Después tengo otro campo que se llama apellido materno. Le vamos a poner aquí APMAT. Y también sería una cadena que guarda como el conjunto de caracteres que representan al apellido materno de la persona. Después tengo otro campo que sería el root. El root. Que también sería una cadena de caracteres de largo 11, donde yo guardaría el root de la persona. ¿Ya? Que está compuesto por un conjunto de caracteres numéricos, un guión y un dígito verificador. Y después acá tengo la fecha de nacimiento, que yo acá le voy a poner FNAC, pero es la fecha de nacimiento, ya para no escribir fecha de nacimiento. Ese es el campo, FNAC. Y ese campo, a su vez, es una estructura que está compuesta por tres campos. Uno sería el día, aquí, y ahí guardaría el día. Otro sería el mes y otro sería el año. ¿Ya? Entonces, así sería la estructura. Ahí podemos hacer estructuras bien complejas, dependiendo de los datos que queramos guardar. De hecho, acá podemos ver que un campo puede ser un arreglo, podría ser un campo una matriz, podría ser un campo otra estructura, y a su vez esa estructura podría tener un campo que sea un arreglo y otro campo que sea una matriz o un escalar. Y ahí se nos pueden, podemos en el fondo formar estructuras como muy, muy, muy complejas dependiendo del tipo de entidad que queramos representar y de los atributos que tenga esa entidad. ¿Ya? Aquí yo traté de poner algo más o menos simple para que lo entiendan. Entonces, tengo acá una variable X de tipo persona, y esa variable la voy a inicializar con Juan, o sea, ese va a ser el nombre de la persona. Pérez, ese va a ser el apellido paterno. Rojas, el apellido materno. 11.111.000-1, el root. Y la fecha de nacimiento, fíjense que la volví a poner entre llaves porque es a su vez una struct que tiene un campo día, un campo mes y un campo año. Entonces ahí tengo que usar esta notación, abro llaves para especificar cada uno de los campos de mi estructura tipo persona, y luego, como hay un campo que es tipo fecha, tengo que abrir otro par de llaves y poner cada uno de los campos que corresponden a cada uno de los subcampos del tipo fecha o de los subcampos de la fecha de nacimiento, día, mes y año. ¿Hasta ahí, claro? Ya, inicialicé. Ahora quiero imprimir los datos de la persona. Primero quiero imprimir el nombre completo. Entonces voy a imprimir una cadena el nombre de pila, otra cadena el apellido paterno, otra cadena el apellido materno.
Entonces voy a poner x.nombre, x.apellido paterno, x.apellido materno. Y voy a ver Juan Pérez Rojas en la pantalla. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros. Luego voy a imprimir el root, que es una cadena. Y voy a poner x.root. Root y x.root. Y ahora quiero imprimir la fecha de nacimiento, que es el día, guión, el mes, no guión, slash, año. Entonces, día, slash, mes, slash, año. Y aquí fíjense que tengo que acceder a X, que es el nombre de la variable, punto, campo, fecha de nacimiento. Pero como ese campo es a su vez un registro, tengo que con otro punto acceder al subcampo día. Y ahí va a aparecer 25. Luego acá X es un registro. Con punto fecha de nacimiento accedo a ese campo, que es de tipo fecha. Entonces tiene subcampo. Entonces pongo punto mes y ahí voy a acceder al mes. Y aquí para acceder al año lo mismo. X, punto fecha de nacimiento, accedo a este campo que es de tipo fecha y que tiene subcampos. Y pongo un punto y especifico a qué subcampo específico quiero acceder, que en este caso es el año. Y ahí voy a recién imprimir el año. Entonces, cuando tengo struct anidadas, tengo que poner niveles de acceso al campo, al subcampo, al subsubcampo, si es que así fuera necesario. Y si tengo punteros, bueno, ahí tendré que usar flechas y puntos dependiendo de cuál sea el caso. ¿Queda claro? ¿Hasta acá? ¿O vemos un ejemplo? Otro ejemplo. Ya queda claro. Lo de las fechas, o sea, esto como los punteros se los voy a mostrar acá. Supongamos que voy a mostrarle un ejemplo para que entiendan mejor. Vamos a poner typedef, struct, y vamos a poner, supongamos que yo tengo aquí, quiero llevar un registro así como de los cumpleaños de mi amigo, ¿ya? Entonces vamos a poner acá char nombre y el nombre de mi amigo. Supongamos que tiene 20 caracteres como máximo el nombre, porque voy a guardar solamente el nombre de pila. Y después voy a tener la fecha de nacimiento. Entonces aquí voy a tener algo de tipo fecha, que va a ser la fecha de nacimiento, que va a ser su cumpleaños. Y aquí voy a ponerle este registro como cumple amigos. Cumple amigos. Y vamos a tener que ir a definir el tipo fecha acá previamente. No puedo hacer referencia a un tipo si no lo definí previamente. Siempre los tipos globales, para que los podamos usar en todas las funciones que programen. Salvo que dentro de una función yo quiera definir un tipo local para que solo esa función lo pueda usar, pero eso depende del problema que ustedes vayan a resolver. Pero en general, uno define los tipos globales, así los puedo usar en todas partes. Entonces aquí vamos a poner in día, ¿no es cierto? In mes. Y supongamos que no me interesa saber el año porque quiero saber en qué día y en qué mes está de cumpleaños y no saber cuántos años cumple, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner tipo fecha. Tipo fecha. Entonces ahí tengo mis tipos. Voy a poner acá in main. Return 0. Si escuchan un ronquido, tengo a mi perra aquí durmiendo al lado y ronca. Córtala. Así que disculpen el ruido de fondo, pero a ella le gusta estar aquí al lado mío. Ya, entonces,
vamos a definir una variable. Es que es de estas perras, tengo un perro de estos carlinos, estos pug, que son branquiocefálicos, entonces cuando duerme ronca, ronca mucho. Y yo la he hecho, pero ella vuelve porque le gusta estar acá. Ya. Sí, le gusta estar aquí, no le gusta estar solita. Ya, sigamos entonces. Que siempre queda grabado como su ronquido, su ladrillo en los videos, ya me da un poco vergüenza. Ya, entonces vamos a definir una variable, cumple amigos. Supongamos que yo voy a guardar como en una variable el cumpleaños de un amigo. Después vamos a ver que podemos tener registros almacenados en vectores para guardar, por ejemplo, los cumpleaños de todos nuestros amigos. Entonces, aquí voy a poner cumple amigo y voy a guardar el cumple de un amigo, de uno solo. Entonces, supongamos que acá yo digo, quiero guardar el cumpleaños de Silvana, ¿ya? Y el cumpleaños de Silvana es el 16 del 6, 16 de junio. ¿Ok? Entonces ahí tengo como cumpleamigos, y le vamos a poner amiga a la variable. Entonces yo podría imprimir, ¿no es cierto? Cumpleaños de porcentaje S es porcentaje D slash porcentaje D. Entonces aquí vamos a poner amiga.nombre, coma, amiga.fecha, fechanac.día. Voy a sacar a este personaje de acá. Vamos a achicar un poco para que puedan ver. Y después el mes sería amiga. Ojo con no poner el tipo. Hay gente que aquí se equivoca y pone el tipo. Tiene que ser el nombre de la variable. Amiga.nombre, amiga.fecha de nacimiento.día, amiga.fecha de nacimiento.mes. Si yo imprimiera eso, me va a mostrar cumpleaños de Silvana 16 de junio. Y si yo quisiera, por ejemplo, tener un puntero, supongamos que quiero tener un puntero, porque quiero, por alguna razón, tener un puntero a ese registro. Entonces vamos a poner cumpleamigo asterisco PTR, o sea, PTR va a poder guardar direcciones donde hay registros de tipo cumpleamigos. Entonces a PTR le voy a asignar la dirección de la variable amiga. Y a través de PTR también puedo mostrar esto. Puedo mostrar lo mismo. Cumpleaños de tal persona es en tal fecha. Pero aquí tendría que poner PTR como un puntero, flecha nombre. Pero nombre es un campo, ¿no es cierto?, del registro amiga. Entonces aquí estoy a través del puntero accediendo al campo nombre. Y acá tendría que poner PTR flecha, fecha de nacimiento. Y ahí entraría al campo fecha de nacimiento. Pero ese es un registro. Entonces, para acceder a día, tengo que poner punto día, no flecha, porque esto ya no es un puntero, sino que ya es un registro. Es un campo de tipo registro. Y acá tendría que poner PTR flecha, fecha de nacimiento, porque ese es un puntero, un registro. Quiero acceder al campo fecha de nacimiento, pero cuando ya accedí a ese campo ya es un registro. Entonces pongo punto mes. Y aquí voy a poner un salto de línea para que no me quede todo en la misma línea. Y vamos a ver que a través de el acceso directo a la variable puedo ver los datos y a través del puntero también puedo ver los datos.
Entonces, ojo acá, para acceder a nombre uso PTR flecha nombre, pero cuando accedo a fecha de nacimiento hasta ahí, hasta ese punto, eso ya es un registro. Y como es un registro, puedo acceder a sus campos con puntos. Eso ya deja de ser un puntero. Hasta acá es un puntero. Pero todo esto ya es un registro que guarda la fecha de nacimiento de la amiga o el amigo. ¿Se entiende? Entonces aquí usé puros puntos porque estoy trabajando con un registro y sus campos. Un registro, su campo y su subcampo. En cambio acá es un puntero que accede a un campo de un registro al cual apunta el puntero, y acá tengo un puntero que accede a este campo del registro apuntado por el puntero, y ese campo tiene un subcampo. Lo pueden, si quieren, le pueden sacar pantallazo. Sí, puedo subir. A ver, o si quieren se los mando. Ejemplo, extract anidadas. Lo puedo mandar más fácil para que no lo tengan que estar copiando. Ahí. Ahora, hasta acá hemos visto así como cosas simples, porque después esto se puede volver como más complejo. Esta parte del curso es más complicada porque ya ahora tenemos que mezclar todas las funciones, la estructura, aparecen nuevas estructuras. Entonces hay que poner como más cuidado cuando uno programa. Hay que usar un cuaderno e ir haciendo como los dibujos de las estructuras para no equivocarnos. Es muy fácil equivocarse en esta parte porque es más complejo. Las estructuras de datos se vuelven mucho más complejas. Y ahora vamos a ver arreglos de registros. Y acá me dicen lo siguiente. Bueno, hasta ahora hemos visto cómo declarar una variable de tipo struct, cómo declarar el tipo struct, pero también podemos declarar arreglos de variables de tipo struct. Podemos declarar, por ejemplo, vectores con estructura, matrices de registros, cubos de registro, etc. Y estos arreglos pueden ser estáticos o dinámicos. Entonces aquí ya se empieza como a complicar, porque, por ejemplo, yo podría querer guardar la fecha de cumpleaños de todos mis amigos. Necesito un arreglo de registros. O, por ejemplo, quiero tener como almacenados todos los pacientes de un médico. Entonces, cada paciente tiene como una ficha y voy a tener que definir un vector de fichas, porque voy a tener más de un paciente. O a lo mejor quiero guardar los datos de todos los productos que se venden en el mini market, en un mini market. Entonces voy a tener que tener un vector de registros con los datos de cada producto del mini market. O podría tener, no sé, una matriz de puntos. O podría tener una matriz que represente los departamentos de un edificio, que tiene n pisos y en cada piso tiene m departamentos. O sea, ahí ya se empieza como a complicar. Vamos a ver un ejemplo no tan complicado con el tipo punto. Entonces, yo acá definí el tipo punto. Como ya sabemos, typedef struct int x int y lo definí de tipo punto. Después tengo una función poblar el vector y mostrar el vector. En la función principal, vamos a partir por acá, yo acá definí un vector de puntos que va a tener tamaño 10. Este es un vector estático. Y en cada casilla del vector va a haber un registro tipo punto. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, para definir un vector de enteros yo ponía int, el nombre del vector, por ejemplo, a, y el tamaño? Ya, acá estoy haciendo lo mismo, pero resulta que ahora el tipo es un registro. El tipo es un registro. Entonces, ese vector va a ser un vector que va a tener
10 casillas y en cada casilla desde la 0 hasta la 9, lo que va a tener ahí almacenado va a ser un registro que tiene un campo X y un campo Y. Ya no va a tener un número, float, entero, bool o un carácter, sino que ahora va a tener un registro. Y la posición 1 también va a tener un registro, que va a tener un campo X y un campo Y. Un campo X y un campo Y. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, después de que defino este vector, yo voy a definir una variable con el total de puntos. Y voy a leer con un scanf cuántos puntos hay que almacenar en el vector. Primero estoy haciendo este ejemplo con un vector estático, porque es más simple como primer ejemplo que un vector dinámico. Y voy a llamar al poblar vector. Entonces voy a traspasar el vector de puntos, este vector de puntos, y el total de puntos. Y ese vector, que es un vector de registros, se traspasa por defecto por referencia, porque aquí ya no estoy traspasando un registro, sino que un vector que los contiene. Entonces, el poblar recibe un puntero a registros de tipo punto y un entero que es el total de puntos. Todo lo que le pasa al vector va a salir modificado, porque acuérdense que por defecto los vectores se traspasan por referencia. Entonces aquí voy a recorrer con un índice desde la posición 0 del vector de puntos y mientras y sea menor que el total de puntos pasando por cada casilla, y voy a leer dos datos, el valor de X y el valor de Y, y lo voy a guardar en la dirección de vector de punto sub I punto X y en la dirección de vector de punto sub I punto Y. Porque este vector, acuérdense que tenía esta forma, en la posición 0 tiene un registro. Entonces, cuando yo indexe la posición iésima y I vale 0, voy a acceder al registro. Y dentro de ese registro tengo que decir en qué campo quiero guardar el dato. Y lo mismo acá. Voy a acceder a la posición iésima, por ejemplo, cuando vale 0, pero voy a acceder a un registro y tengo que decir en qué campo quiero guardar el dato. Y una vez que poblé el vector, recorrí todas las casillas y fui guardando los valores. Por ejemplo, eran 5 elementos y en el primer caso de prueba acá me ingresan un 1 y un 0. Después, en el segundo caso de prueba, voy a pasar por la posición 1. Y aquí voy a tener un X y un Y. Me van a ingresar un 0 y un 1. Voy a tener 0, 1. Cuando pase la posición 2 del vector, voy a tener de nuevo un registro, X e Y. Voy a leer los valores 1 y 2, los voy a leer y los voy a guardar en el campo X y en el campo Y respectivamente. Cuando vaya a la posición 3, aquí voy a poner, voy a adelantar un poco con el dibujo. Cuando vaya a la posición 3, entonces, voy a leer, aquí ya leí el primer valor, el segundo par de valores, el tercero, 2, 1, entonces aquí me va a quedar 2 y acá un 1, y después voy a leer un 3 y un 3. Entonces cuando termine el poblar, el vector me va a quedar así. Ahora, algo bien importante que se me había olvidado decirle, cuando yo defino, por ejemplo, un registro, los datos se almacenan en memoria en posiciones consecutivas. Por ejemplo, este primer campo se almacena en 4 bytes, porque es de tipo int, y este los 4 bytes siguientes. Entonces aquí voy a tener el registro con sus campos pegados, después la siguiente posición del vector, a continuación con sus campos consecutivos y después la siguiente posición del vector con sus campos consecutivos. Y una vez que poblé el vector voy a ir a mostrarlo. Entonces para mostrarlo traspaso el vector y el total de puntos. Y recibo un puntero a tipo punto y el total de puntos. Y recorro con un índice desde la posición 0, mientras i sea menor que el total de puntos, aumentando el i en cada iteración en una unidad. Imprimo cada punto, porcentaje de separado por coma y entre paréntesis, con saltos de línea, vector de puntos sub i punto x, y ahí me va a mostrar el 1.
Después vector de punto sub i, punto y. Y ahí me va a mostrar el 0 cuando i vale 0. Después el i vale 1 y voy a mostrar el campo x y el campo y. Después el i vale 2, voy a mostrar el campo x y el campo y. Después el i vale 3, voy a mostrar el campo x y el campo y. Y cuando i vale 4, el campo x y el campo y. Entonces ahí puedo trabajar con vectores de registro. Y esto es súper útil, porque finalmente voy a poder guardar datos agrupados en registros y esos registros puedo agruparlos en vectores. Y voy a poder hacer un procesamiento de datos más complejo. Hasta acá no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Entonces con eso terminamos la parte conceptual de registros, de struct. Y la próxima clase, que es la clase del día miércoles, vamos a hacer ejercicios. Ejercicios donde podamos, en el fondo, todo esto que vimos hoy día, ponerlo en práctica para aprender la sintaxis y para poder, en el fondo, también resolver problemas donde veamos la utilidad de este tipo de estructura. Como son las 13:28, entonces la pregunta es si hay alguna consulta. En resumen, ¿qué es lo que vimos hoy día? Vimos las estructuras en C, vimos cómo se definía un tipo struct, cómo definir variables de ese tipo, cómo inicializarlas, vimos los punteros de stack, vimos cómo asignarle una estructura a otra estructura, vimos que se podían anidar y vimos también que se podían agrupar en vectores. Entonces, en la próxima clase vamos a ponerlo en práctica, haciendo una guía de ejercicios. ¿Ya? Nos despedimos entonces, si no hay preguntas, ustedes me avisan si tienen alguna pregunta, voy a detener la